Hola, buenos días, buenas tardes a todos. Vamos a hacer el siguiente examen, selectividad física de Extremadura, examen de junio de 2020. Primer ejercicio, indique 5 magnitudes características de una onda a partir de su expresión matemática. Bueno, esta es la expresión matemática, aunque a veces se puede poner kx menos omega t o en vez de seno coseno, pero la onda sería la misma puesto que sus características serían las mismas. La amplitud, la frecuencia angular, el número de onda, la fase inicial, el periodo, la frecuencia, etcétera. Bueno, yo he optado por estas 5 magnitudes y luego he comentado brevemente cómo se calcula la velocidad de propagación de la onda o la velocidad de vibración de las partículas del medio. Bueno, con una pregunta teórica, aquí la tenéis, podéis pausar el vídeo, leerla y yo paso a hacer el segundo ejercicio. Pregunta también teórica, hipótesis de de Broglie, dualidad onda-corpúsculo. Bueno, como súper resumen, podemos decir que tanto la luz como las partículas tienen una doble naturaleza, corpuscular y ondulatoria. Bueno, pues aquí lo tenéis. De nuevo, podéis pausar el vídeo y yo sigo adelante. Diga si la siguiente frase es cierta o falsa y razone la respuesta. En un campo magnético penetra un electrón y como consecuencia de ello describe una trayectoria circular. Evidentemente es cierta. Se puede concluir que la velocidad con la que el electrón penetró en el campo magnético es perpendicular a dicho campo. Sí, hombre, en principio hay tres formas de penetrar una carga en el seno de un campo magnético, que sería en una dirección paralela, en una dirección perpendicular o en cualquier otra dirección. Bueno, en una dirección paralela, la carga no se ve afectada y por lo tanto tendría un movimiento rectilíneo uniforme. Cuando entra perpendicularmente, describe una circunferencia, una trayectoria circular, y cuando entra con cualquier otro ángulo lo que hace es un movimiento helicoidal. Por lo tanto, la afirmación que nos hacen es cierta. Aquí tenemos explicado un poco más extensamente la pregunta y de nuevo podéis pausar el vídeo. ¿Este esquema a qué se refiere? Porque es quizá más difícil de entender, cuando la velocidad y el campo magnético forman un ángulo distinto a 0 y a 90 grados. En ese caso, esta velocidad la podemos descomponer en dos. Una paralela al campo magnético, por lo tanto, la partícula avanzaría hacia adentro, y en una dirección perpendicular al campo, lo cual provocaría que apareciera esta fuerza, es decir, que la partícula iría haciendo como círculos y al mismo tiempo avanzando hacia adentro. ¿Y eso qué significa? Pues que haría una trayectoria helicoidal. Bueno, ya digo que podéis pausar el vídeo, leerlo con detenimiento y yo paso a hacer el cuarto ejercicio ya. Como veis, las preguntas numéricas, los problemas, son bastante fáciles. Fijaros que esto valga 2 puntos, bueno, pues es un regalo. Dice, determina a qué altura sobre la superficie de la Tierra debe encontrarse un cuerpo para perder el 10% de su peso, es decir, para conservar el 90%. Por lo tanto, el peso a una cierta altura dividido por el peso en la superficie será 0,9. Esta es la expresión del peso, esta es la expresión del otro peso. Fijaros que la única diferencia está que en la superficie y la distancia entre los dos cuerpos es el radio de la Tierra, mientras que cuando esté a una cierta altura, bueno, pues llamamos a la distancia entre los dos centros de gravedad R. Aquí se van un mogollón de cosas y podemos calcular R, como nos da en el radio de la Tierra, obtener un valor de 6.714,57 kilómetros. Esa es la distancia R entre los dos centros de gravedad. Le resto el radio de la Tierra y obtengo la altura en kilómetros sobre la superficie terrestre. Como veis, ya digo que esto es un problema que valga 2 puntos, pues casi un regalo. Problema 5, como veis también muy corto. Bueno, deciros que en este blog selectividadjosecuenca.blogspot.com podéis encontrar en formato PDF los exámenes que estoy colgando en el canal. Lo digo porque muchas veces es más cómodo para estudiar. Si queréis estudiar muchos exámenes, verlo en el blog. Aquí realmente va a haber ahora 2 exámenes, pero espero ir añadiendo poco a poco algunos más. Aparte que podéis ver también exámenes de otras comunidades autónomas. Los vídeos yo creo que están mejor para las explicaciones que voy diciendo a medida que voy comentando el examen. Bueno, pues leemos el 5. Un satélite describe una órbita de 2,2 por 10 elevado a 5 kilómetros. Lo primero que tenemos que hacer es pasar esta distancia siempre a metros. Fijaros que aquí tenemos 2,2 por 10 elevado a 8. Hemos multiplicado por 1000. De radio alrededor de un planeta, siendo su periodo de revolución 48 días, que evidentemente hay que pasar a segundos. 48 días
por 24 en horas, por 3600 en segundos. ¿Cuál es la masa del planeta? Y nos dan el valor de la constante de gravitación. Bueno, ¿qué hacemos? Igualar estas dos fuerzas. Y siempre digo lo mismo, no es que haya dos fuerzas, es que la fuerza de atracción gravitatoria hace de fuerza centrípeta. Pero no dos fuerzas que se igualan, sino que hay una que hace las veces de la otra. Bueno, pongo las dos expresiones de las dos fuerzas, despejo la velocidad al cuadrado y como el movimiento es una órbita circular, la velocidad es constante, espacio partido tiempo, 2πr partido t. Todo al cuadrado, gmr, de aquí despejamos la masa del planeta y obtenemos una expresión que da 4pi cuadrado r cubo partido gt cuadrado. Lo conozco todo, sustituyo, calculo y obtengo un valor de 3,66 por 10 elevado a 23 kilogramos. Fijaros que siempre digo que en física, y en química también, pero sobre todo en física, es más fácil intuir cuáles pueden ser los resultados correctos. Evidentemente, si me sale que la masa de un planeta es 3000 kilos, pues evidentemente está mal. Recordar que la masa de la Tierra es 5,98 o 5,97 por 10 elevado a 24, es decir, 10 elevado a 24, 10 elevado a 23, 10 elevado a 25, 10 elevado a 22. Todos esos números pueden ser lógicos. Aquí nos ha salido 3,66 por 10 elevado a 23 y parece un resultado razonable. El planeta X tenemos ahí. Ejercicio 6, son 10 y me parece que había que hacer 5 los que se quisieran. Fijaros qué problema. Esto es un regalo. Nos dicen, calcule el campo y el potencial eléctrico creado por una carga de 16 microcoulombios. Recordar que micro son 10 elevado a menos 6. En un punto situado a 2 metros de la carga. Fijaros que como no nos dicen la posición exacta, ni dónde está la carga, ni en el punto que queremos calcular el campo, ni el potencial, no podemos expresar el campo vectorialmente. Lo que sí vamos a hacer es calcular el módulo del campo y el potencial eléctrico. El módulo del campo es igual a K por el valor absoluto de la carga partido la distancia al cuadrado. Lo conocemos todo, 36.000 newton por coulombio. Y el potencial eléctrico, KQR, 72.000 voltios. Listo. Un puntazo por esto y otro puntazo por esto de aquí. Y el niño alucina. Ejercicio 7. Una bobina compuesta por 200 espiras, es decir, N va a ser 200, circulares de 20 centímetros de diámetro. Lo mismo, 20 centímetros, 0,2 metros. Gira con una frecuencia de 500 Hz en un campo magnético uniforme de 0,2 teslas. Determine la expresión del flujo magnético que atraviesa dicha bobina en función del tiempo. Bueno, recordar que el flujo magnético es un escalar, es el producto escalar de estos dos vectores, del vector campo magnético y del vector superficie, o lo que es lo mismo módulo por el coseno del ángulo que forman el vector campo magnético y el vector superficie. ¿Pero cuánto vale el ángulo que forman esos dos vectores? Pues el ángulo inicial más omega por t. No nos dicen nada, pero podemos suponer que phi sub 0 vale 0. Tendría B, la superficie de la espira sería pi r cuadrado, la superficie de un círculo, coseno de phi sub 0, y en vez de omega puedo poner 2πf por t. Aquí lo conozco todo, menos el tiempo. ¿Y qué me queda? Que el flujo magnético es igual a 0,008 pi coseno de 100 pi t. Evidentemente podemos poner el valor de pi, multiplicarlo por el 0,008, multiplicarlo por 100, etcétera, como queráis. Pero se tiene la costumbre de dejar el valor de pi muchas veces en las expresiones. Y apartado B, la fuerza electromotriz inducida máxima. La fuerza electromotriz, según la ley de Faraday-Lenz, es igual a menos el número de espiras por la derivada del flujo con respecto al tiempo. Es decir, tiene que haber una variación del flujo. Si no, no hay fuerza electromotriz inducida. Este signo menos lo único que indica es el sentido de la corriente que se opone a la variación que tiene lugar de flujo en la espira en este caso, en la bobina. Bueno, pues sería el menos n, sería menos 200 por 0,008 pi, que es constante, por la derivada del coseno, que es menos seno, y ese menos se va con este y otro menos que había por aquí. ¿Lo recordáis? Con este menos. Por eso queda positivo. La derivada de lo que hay dentro es 100pi, y la derivada del coseno, menos seno de 100 pi t. Aquí operamos todo esto y obtenemos un valor de 160 pi cuadrado seno de 100 pi t. Como nos piden el valor máximo, la fuerza electromotriz máxima, eso ocurrirá cuando seno de 100 pi t valga 1 y por lo tanto la fuerza electromotriz máxima será igual a 160 pi cuadrado voltios.
Como veis, también bastante fácil. No tantísimo como los otros, pero fácil. Otro problema también bastante fácil. También 2 puntos, si es que he aplicado 2 fórmulas. Una ventana de 2 metros cuadrados de superficie está abierta a una calle de mucho tráfico, como esta, por ejemplo, cuyo ruido produce una sensación sonora de 80 decibelios, es decir, beta va a valer 80. Determine A, la intensidad. Pues si es que en esta fórmula lo conozco todo menos la I, la despejo y un puntazo. B, la potencia acústica transportada por las ondas sonoras que atraviesan la ventana, sabiendo que la intensidad del sonido recibido, que corresponde a 0 decibelios, 10 elevado a menos 12. Es decir, este I sub 0 es 10 elevado a menos 12. La intensidad es igual a la potencia partido a la superficie, por lo tanto, potencia igual a intensidad por superficie. La intensidad la he calculado, la superficie de la ventana me la dan 2 metros cuadrados, pues 2 por 10 elevado a menos 4 vatios. Como veis, una chorradísima. El 9. También cortísimo. Yo no sé, este problema hasta dudé pensando y digo, pero no puede ser tan fácil, aquí hay algún error, aquí hay algo que no pillo. Fijaros que me dicen, se hace incidir un haz muy fino de luz a 30 grados sobre la superficie de un estanque con agua. Que esto es 30 grados. Determine con qué ángulo respecto a la vertical se observa el rayo en el interior del líquido, es decir, R. Va a aplicar la ley de Snell y se acabó. Seno de I, seno de R, n sub 2, n sub 1, despejo R, 22/1. Recordad que siempre que pasamos o que pasa la luz de un medio con menor índice de refracción a otro con mayor índice de refracción, se acerca a la normal. Por lo tanto, este ángulo tenía que ser menor de 30 grados. Ha salido 22/1, bueno, pues parece razonable. Y último ejercicio. Y la verdad que son más complicadas las primeras preguntas, las de teoría, pero los problemas. Bueno, este es un problema normal de selectividad, este que viene ahora. Hay que aplicar estas dos leyes de las lentes delgadas, esta de aquí y esta de aquí. Vamos a ir apuntando los datos que me dan. Dice, un objeto de 10 centímetros de altura, es decir, Y igual a 10 centímetros. Está delante de una lente divergente de 6 centímetros de distancia focal. Como la lente es divergente, F' será negativa, menos 6 centímetros, formando una imagen a 2 centímetros delante de dicha lente, es decir, S' igual a menos 2 centímetros. Determina la posición del objeto, S, y el tamaño de la imagen, Y'. Pues fijaros que en esta ecuación lo conozco todo menos S. Sustituyo, aquí opero, despejo y obtengo un valor de S igual a menos 3 centímetros. Y ahora con esta otra segunda ecuación voy a calcular I'. Será igual a I por S' partido S. Lo conozco todo y obtengo un valor de 6,7 centímetros. ¿Qué es lo que hago posteriormente? Pues comprobar que esto está bien. Aquí pongo la lente divergente, el foco, que tiene una distancia de 10 centímetros, S, que es igual a menos 6,7, no, menos 6,7, no, menos 3, es decir, en la mitad. Si esto era 6 centímetros, 3 centímetros será en la mitad. Los rayos, el que va paralelo, que se separa al llegar a la lente del eje óptico, ¿con qué dirección? Con la que hacia atrás llegaría al foco. Aquí debería haber puesto F'. ¿Lo ponemos? Vamos a ver si lo podemos poner. F'. Y allí en el quinto pino estaría F. Bueno, ese es el primer rayo. Horizontal, dirección del foco, imagen. Y luego el más fácil, el que pasa por el centro de la lente que no se desvía. ¿Hay más rayos? Evidentemente, hay infinitos rayos. En la mayoría de los institutos los profesores enseñamos 3 rayos. El paralelo que pasa por el foco, el del centro y el que se dirige hacia este foco, que luego se refracta paralelo. Es decir, haría esto así y luego por aquí. ¿Qué es lo que ocurre? Yo soy partidario de trazar 2 rayos, porque 2 rayos siempre se van a cruzar en un punto. Infinitos rayos, o 3 rayos, o 4 rayos, si no tenemos mucho cuidado no se van a cruzar en un punto, se van a cruzar en una zona y por lo tanto va a ser más complicado determinar en el sitio donde se encuentra la imagen. Pero fijaros que está bien. El tamaño es 6,7 centímetros. Bueno, si esto es 10, pues esto puede ser 6,7. Y además, S' era menos 2 centímetros. Si esto es 3 centímetros,
Esto puede ser 2 centímetros. Como en la imagen no me lo piden, pero bueno, lo podemos decir. Es menor, evidentemente, es derecha, puesto que está para arriba, y es virtual, puesto que no se cruzan los rayos, sino que se cruzan las prolongaciones. Bueno, y listo el examen. Como veis, no es difícil. Yo creo que es bastante fácil. Mañana seguramente colgaré el examen de septiembre. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada más, suerte y hasta otra. Mirad el blog y cuando hagáis el examen de selectividad, si queréis, me lo hacéis saber en algún comentario. Os paso mi correo electrónico, me mandáis el examen, lo hago y lo cuelgo. Pues nada más, suerte y cuidado con el bicho, sobre todo en Extremadura.